Muy buenos días para todos y todas, de verdad. Buenos días a este encuentro maravilloso de problematización de la educación, donde nos encontramos participantes, aspirantes al doctorado en humanidades, mención educación, y su facilitadora, la doctora Lira Méndez, para seguir desarrollando el contenido correspondiente a ese programa de estudio y de la unidad Buenos días, doctora. ¿Cómo curricular. está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muy buenos días. Nos vamos a concentrar un ratico, una hora, vamos a compartir todas esas experiencias y conocimientos, esa intelectualidad que cada uno de ustedes también tienen y que, por supuesto, estos son procesos de alto nivel. Entonces, la idea es compartir lo que entendemos, comprendemos y sabemos. Bueno, ya todos conocen que soy la facilitadora y vamos a seguir avanzando entonces en esos procesos de formación. Hoy nos vamos a encontrar con un contenido extraordinario que son los procesos pedagógicos de eh, curriculares, ¿sí? Esos procesos pedagógicos curriculares que nos van a llevar, por supuesto, de manera organizada, de forma eh, comunitaria y de forma social. Es llevarnos pedagógico. Un proceso pedagógico que viene siendo un proceso pedagógico. Cuando nosotros hablamos de la problematización de la educación, podemos entonces establecer relaciones que indiquen fuerza y que, por supuesto, puedan darle un sentido amplio a lo que nosotros queremos. Y si hay una situación determinada o una realidad determinada dentro de la educación, podemos entonces entender que la problematización es un proceso pedagógico. La problematización de la educación es un proceso pedagógico que nos indican, por supuesto, dentro de ese proceso educativo, y nosotros vamos manifestando pensémoslo de manera más sencilla, esa relación entre educación, la instrucción, la institución, la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo de la personalidad del educando y la preparación para la vida. Entonces, ahí estamos nosotros encaminados. ¿Cuáles son los procesos de la planificación o de esa problematización que nosotros podemos estar? Entonces, si hablamos tenemos que tomar en cuenta una evaluación de las políticas, ¿sí? Educativas. E- Esa evaluación de las políticas educativas es la que nosotros buscamos. Entonces, esa evaluación de políticas educativas, ahí nosotros tenemos, por supuesto, a evaluar el contexto donde se desarrollan todos esos procesos o toda esa problematización que nosotros vemos como un problema. Por favor, mire, vamos a escuchar, después abrimos los micrófonos, por favor, todos los micrófonos. Y Julio tiene abierto y entonces, como hablan, gracias. Muy amable. Vamos a cerrar todos los micrófonos. Entonces, les decía, si esa perspectiva social y educativa, que nosotros la vemos como una problematización de la educación, porque es que la problematización de la educación se ve desde el punto de vista de poder resolver.
resolver necesidades que están en las instituciones. Y una de las principales evaluación de las políticas educativas a nivel de la perspectiva social y educativa es la evaluación de calidad, la evaluación de los objetivos de aprendizaje, evaluar si los estudiantes están alcanzando los objetivos, evaluación de las metodologías, evaluar las utilizadas y adecuadas para alcanzar los objetivos, evaluación de los contenidos, evaluar contenidos a los educandos. Todo eso estamos nosotros muy dados a esos procesos educativos. La política como función social o compromiso social tiene ese deber de preparar primero una planificación, luego llevarla a una acción real, a una demostración de lo que hacemos y lo que queremos desarrollar, para luego hacer una reflexión y llevarnos a esa toma de decisiones. Lo primero que debemos hacer es ese reconocimiento que está dado en los procesos educativos. Entonces, tenemos que reconocer lo positivo y lo mejorable. Tenemos que reconocer las fallas. Tenemos que reconocer a través de esa evaluación para que los resultados educativos, de acuerdo con los valores y la justicia social, entonces ahí vamos a demostrar la ética, ahí vamos a establecer la democracia, ahí estamos dando un proceso que realmente pueda tener un asunto primordial dentro de esos, del proceso educativo. Cuando nosotros hablamos dentro de esa problematización de la educación y de esa evaluación de las políticas educativas, entonces nosotros hablamos de una evaluación de desarrollo. ¿Sí? De ese desarrollo que podemos establecer, educación, agenda de desarrollo, garantizar una educación inclusiva es importante. Mira, ustedes en Colombia tienen políticas de educación y están dentro de la agenda de desarrollo, porque están viendo a todas esas comunidades que de una u otra manera están presentes y que deben estar ahí, que se deben incluir todos y todas deben incluirse. Lo étnico, ¿sí? Problemas y asuntos también dentro de esa problematización de la educación con situaciones de niños especiales. Entonces, equitativa, de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, para que haya calidad, entonces debe haber organización, porque es que resulta que la educación es un sistema único donde esas personas, las que necesitan atención y que dentro de una actuación del docente, dentro de una práctica educativa, entonces hay un patrón establecido y busca el fortalecimiento de una u otra manera el conocimiento o los conocimientos que sustentan los procesos educativos bajo un enfoque específico, el que nosotros queramos, pues, hacer dentro de esa planificación. Porque los componentes de un proceso educativo, para llevarlo a esa agenda de desarrollo, educación y la agenda de desarrollo, nosotros tenemos que pensar en esos procesos educativos, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son los componentes o cuáles son los principales elementos que están dentro de ella? ¿Cuáles son? Entonces, estamos dando, hoy estamos viendo que dentro de los procesos educativos, entonces hay elementos del proceso, elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es que hablamos de un proceso único y que son dos procesos. Uno es enseñar y otro es que aprendan. Entonces, ellos deben estar un poco separados o muy separados. Porque si nosotros hacemos nuestro proceso para
enseñar, entonces podemos también darle una forma a ese estudiante y entonces tenemos que utilizar elementos y componentes. Ahí tenemos entonces, vamos a la educación como eje fundamental para el desarrollo. ¿Qué hace la educación como eje fundamental para el desarrollo? Tomando los componentes que los vamos a discutir un poquito más tarde. La educación como eje fundamental para el desarrollo. ¿Qué hace? Promueve una ciudadanía global, crítica, responsable, prometida, que lo lleve a la reflexión, esos ciudadanos, esos ciudadanos que van a estar contribuyendo a un crecimiento económico en el tiempo, porque la dialéctica nos permite a través de ese movimiento constante, esa dialéctica entonces nos dice que vamos a formar cognitivamente y afectivamente para el crecimiento y preparación del individuo. Entonces, la, la problematización de la educación, viéndolo desde el punto de vista de beneficio, de ventaja, de poderle dar a esos ciudadanos, a esos niños, a esas niñas, todos los procesos, los elementos deben estar ahí presentes. ¿Cuáles serían los elementos? ¿Cuáles serían los componentes? Pero antes le doy la bienvenida a Luz Marina García, nos dice aquí muy buenos días, Julio Peña, buen día, y bendiciones. Sigamos. ¿De cuáles serían los elementos o componentes que están dentro de ese proceso de enseñanza y el otro proceso, aprendizaje? Sí, doctora. Dime, Lemi. Sí, no, doctora, se me abrió el micrófono. Muy buenos días. Vamos a Muy compartir buenos días, con doctora. tu... Ah, ok. Entonces, muy buenos días. ¿Quién me dice o nos cuenta a todos a través de esos elementos, a través de esos componentes en el proceso educativo, para poder promover una ciudadanía global, crítica, responsable, comprometida, para que contribuya a ese crecimiento económico en el tiempo, para que construya una formación cognitiva y afectiva necesaria para el crecimiento y preparación del individuo? A Buenos días, doctora. ver, vamos a compartir. Buenos días, soy Muy Julio buenos Peña. días, Julio. ¿Cómo está, doctora? Bendecido día. Muy Y a buenos todos días, los Julio. compañeros. Muy bien, bendecido para ti. Amén. Ajá, cuénteme entonces. Bueno, para mí, primero que todo, conocer a cada uno de nuestros estudiantes. Abra la cámara. Bueno, Abra la cámara, estoy Julio. aquí en un Vamos a centro conocer. comercial. Ábrala. ¿Ya me veo? No importa, para que vea lo importante que es el IESI. Ventanas al conocimiento en en parte del mundo, en cualquier parte donde estés, tú puedes conectarse con todos y todas. Podemos Bueno, compartir. sí, señora. Bueno, aquí, como estamos hablando de los elementos importantes para nosotros hacer un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí es importante, primero que todo, conocer a cada uno de nuestros estudiantes, qué expectativa tiene de vida, qué proyección tiene de vida, cuáles son sus intereses, ver sus necesidades. Yo creo que cuando nosotros hagamos eso, podemos guiar a ese estudiante, entrenar a ese estudiante para que ese estudiante se adapte más a las necesidades del entorno y de la sociedad y del mundo. Obviamente también debemos conocer cuáles son las necesidades del entorno y no apartarnos de los valores. Nuestra sociedad actual tiene carencia de valores, tiene carencia de educación. Entonces, pues, como hablamos de una educación integral, obviamente tenemos que guiar a ese estudiante porque todos no quieren lo mismo. Yo tengo una discusión constante con eso, con algunos de mis docentes, porque yo le digo, hay estudiantes que no quieren ir a la universidad, hay estudiantes que quieren jugar fútbol,
Hay estudiantes que quieren irse para Estados Unidos. Bueno, a ese estudiante vamos a enseñarles inglés. A ese estudiante que no, que su proyecto es abrir una empresa, bueno, vamos a tratar de enseñarle, pero que se vaya orientando por ahí, obviamente, sin dejar a un O lado sea, el tema de los valores. tú dices que eso constituye lo que está dentro del eje fundamental para el desarrollo, de que Sí, se le dé una señora. formación cognitiva y afectiva necesaria para el crecimiento y preparación de Sí, ese señor. sujeto. Es Eso es correcto. lo que yo le estoy entendiendo. Pero Sí, señor. nosotros tenemos muy claro eso, Julio. Perfecto. Pero ¿cuáles son los componentes que están inmersos dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son esos componentes? ¿Cuáles son? Nancy, ya le voy a dar la palabra igual a Marjorie Moreno, a Margui Moreno. Ya les voy a dar ya a Teodora, paso a paso, y todos vamos a conversar un ratico. Los componentes, no la escuché, doctor, los componentes. Los componentes que están dentro de ese proceso enseñanza uno y dentro de ese proceso aprendizaje, para poder llevar eso que tú estás Bueno, diciendo, ok. vamos a darle una La, formación la, la, cognitiva y afectiva. los Ajá. componentes, bueno, inicialmente la planeación, una buena planeación de nuestras clases es importante Una, porque una buena planeación, sí, señor. Una buena metodología y una buena didáctica al momento de desarrollar la clase y una buena evaluación, una ok, evaluación formativa. ok. Esos son los componentes que tú consideras en el proceso. Bueno, Sí, señor. maravilloso, Julio. Gracias por el aporte. María Bueno, Nancy, vamos a ver qué nos dice María Nancy. Gracias, Julio. Buenos días para todos. Doctora, no sé, Muy acá buenos días. En Colombia nosotros tenemos algo que se llama el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Ujú. Ese PEI pues tiene cuatro dimensiones: la dimensión pedagógica, administrativa, la dimensión académica, y ahí pues agrupa toda la parte de la institución, esa parte de un estudio del contexto. Hay una dimensión especial ahí que es la dimensión académica, que es donde está la parte del currículo, del contenido. Ahí se establece en la institución, por ejemplo, cómo va a ser la forma de evaluación. Se establece también el modelo pedagógico de la institución. No sé si sea, pues, correcto eso, doctora. Y lo considera María Nancy Sí, Mayorga. sí. No, no, sí, mira, cuando nosotros tenemos una planificación, también lo decía Julio, hay que tenemos que tomar en cuenta una planificación, tenemos que tomar en cuenta metodología, ya esos son componentes, ya ellos son componentes. Si Colombia tiene un PEI, que es el proyecto educativo institucional, ya eso es un componente para el proceso de enseñanza y para el proceso de aprendizaje. Ya eso es importantísimo, porque es que dentro de de los elementos o componentes está que el docente y estudiante son los primeros componentes y elementos en el Sí, proceso. sí, sí. Sí, El docente y los estudiantes. Porque nosotros hablamos de lo que tenemos a nuestro alrededor, pero quienes comienzan esos dos procesos son los componentes más importantes, docente y estudiantes. Gracias, María Nancy, gracias por el aporte. Pero ya nos estamos entendiendo para que podamos tener claro en el tiempo, ustedes como doctoras y doctores en la educación, que los componentes comencemos los componentes por las herramientas que vamos y utilizamos, si no conocemos los componentes por los primeros que son docente y estudiante. Margui, estabas por decir, o Teodora, que también me levantó la mano. Sí, señora, Len, muy bien. ajá, dime, Teodora. Len y Bueno, después. totalmente de acuerdo, porque yo precisamente tenía acá también lo importante que el proceso comienza en los estudiantes, docentes y estudiantes, teniendo en cuenta también la Ajá, planificación, programas ujú, de aula, objetivos, el mismo currículo como tal, perfecto. competencias, metodologías, medios de enseñanza. Pero esto tenemos que tener en cuenta que los docentes tenemos la motivación con que debemos nosotros
dar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que acercar al niño al conocimiento con el amor y para que ellos comiencen ese proceso como tal. Así es, mira, cuando se habla de todos esos componentes, Teodora, nosotros decimos, ya hemos hablado de la planificación, de la metodología, de la motivación del docente, del estudiante, pero y esa programación en el aula, que es la planificación que uno hace. Y dentro de esa programación, pues estamos claros que tenemos objetivos y contenidos del currículo, que es un componente también en ese proceso. Gracias, Teodora, gracias. Lemi. Margui también quería conversar. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo Sí. están todos? Ah, Buenos días. bueno, Bueno, aquí, ya va, Adelante, vamos a ver, vamos a hablar Margui y después Lemi, por favor. Sí, discúlpeme. ok. Ok, Buenos días, doctora, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? muy bien. Bueno, en función de lo que ya ha venido conversando y lo que han dicho mis compañeras, en efecto, pues los dos elementos principales son docente-estudiante, pero en ellos se cumplen varios elementos como es el inicial que decía mi compañera anterior, Teodora, creo, Ajá, que la ella hablaba motivación, pues de la motivación. de la Sin motivación. embargo, Ujú. pues para esos procesos deben darse continuidad con relación a entender desde el primer momento cuáles son esos saberes que tienen ellos y cuáles son los que yo voy a planificar en función de las necesidades que tengan. ¿Ok? Eso sería un Esto tiene diagnóstico. que ver con... Sería No les diagnóstico. escucho muy bien. Sería diagnóstico, El Margui. diagnóstico, por Ok, supuesto. Luego ajá, iríamos a lo que es, pues, los procesos de formación como tal, que es toda aquella información que yo voy a generar con el estudiante en función de cubrir todas esas necesidades y que ellos logren esas competencias necesarias, ¿ok? Creo ok. luego, pues, en eso de los procesos, entender cómo ellos van a aplicar todos esos saberes que vamos a desarrollar dentro del aula para de esta manera llegar estudiantes y docentes a una reflexión final que me Ajá. permite definitivamente hacer una evaluación del proceso. Es decir, qué metas cumplieron, si estuvo acorde todo lo planificado en función de sus necesidades y qué estrategias voy yo a cambiar en función de lo que no se pudo lograr, por ejemplo. Exacto. Básicamente. Eso enseguida, cuando nosotros buscamos otras estrategias o vamos a ver, es porque evaluamos un componente total de este proceso de enseñanza. Nosotros evaluamos de inmediato y decimos qué es lo mejorable, qué es lo positivo. Porque recuerden que yo les he dicho siempre, no veamos lo negativo, es lo mejorable. Porque cuando nosotros nos vamos a lo negativo, tenemos que hacer un rediseño de todo lo que ya está en desarrollo, ¿sí? En desarrollo. Entonces Así, es así es, importante. doctora. A- Así Así es. es. Y bueno, Entonces, básicamente de eso se trata mi participación. ajá, está en desarrollo. Gracias, Margie. Gracias por todo. Mire, que estamos en conexión de que estamos claros también de que cuáles son los componentes. A lo mejor tenemos presente los medios de enseñanza, otro componente, la evaluación, el contexto, amigas y amigos. El contexto es un componente necesario. Tenemos que ver dónde desarrollamos, dónde le damos esa formación cognitiva y afectiva necesaria al estudiante, que va a contribuir, repito, al crecimiento económico, donde ellos van a promover una ciudadanía global, reflexiva, crítica, responsable y comprometida. Eso es una función de la educación, eso es problematización de la educación como eje fundamental para el desarrollo. Bueno, vamos, Lemi, que está alzando la manito por ahí. Gracias, doctora. Bueno, mi aporte más que todo va como, bueno, en la misma línea, ¿cierto? Sí, Realmente sí. sabemos que la formación y toda la educación y hecho este eje central
que es los componentes y obviamente lo que nos va a llevar a la problematización, tiene que ver e involucrar directamente a los dos sujetos primordiales, que son maestro y estudiante, de ahí partimos. Pero mi aporte es como Sí, mirar en señora. el estudiante que se va a formar. O sea, hay que tener en cuenta que cada institución tiene un perfil de estudiante, o sea, tiene un modelo de egresado que va a formar y de acuerdo a ese modelo de egresado, pues tiene todas unas características y unas, digamos, requerimientos que cumplir el maestro. De hecho, tan importante entonces el contexto, porque no es lo mismo un estudiante que se forma en una parte rural a un estudiante que se forma en una parte urbana. O sea, hay que tener Claro, contexto. ese contexto es primordial y desde ahí es donde tenemos que tener en cuenta el elemento del perfil del estudiante. ¿Qué estudiante estoy formando yo en esta institución? Y de acuerdo a ese perfil, pues entonces va a circular todo, el currículo, la estrategia, la metodología, la didáctica como tal. Entonces es fundamental ese elemento. Y otro aspecto que yo considero relevante es el clima que se desarrolle dentro del aula, el clima de aprendizaje. ¿Cómo va a ser digamos, como ese compartir, ese devenir de argumentos, de la Se misma refiere, posición? perdón, Levi, ¿se refiere Sí, a las relaciones interpersonales? sí, exacto, cómo generar un buen clima, un buen ambiente de aprendizaje. Ajá, ok, ok. Exacto, que Ok. el estudiante se sienta a gusto con lo que está aprendiendo, se sienta que realmente está siendo provechoso, que realmente le está siendo importante para su vida. Porque siento que ahí es donde está hoy en día la debilidad de nuestros estudiantes. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué yo estoy aprendiendo esto? De hecho, hay muchas áreas del aprendizaje que hoy en día nos dicen, pero ¿para qué vemos esto? Entonces es importante, uno, mirar el contexto. Dos, mirar entonces ese perfil, qué estudiante quiere estudiar y obviamente, ¿cómo voy a desarrollar eso dentro ya del aula? O sea, ¿cómo voy a hacer que eso realmente cobre una dinámica relevante, importante para el estudiante y desde ahí tener la motivación, el interés y todo lo que es necesario para que realmente haya un aprendizaje? Excelente, excelente, porque como la educación, excelente, Lemi, mire que todos estamos haciendo una reflexión, ¿no? O una crítica, haciendo así un análisis, una conciencia, trabajando nuestra conciencia como docente. Y más en este nivel educativo. Porque la razón de esto es que como la educación es un sistema donde incluyen muchas cosas y que son filosofías, teorías con las que se abordan las prácticas, ¿sí? Y labores académicas, con la finalidad también de optimizar e incrementar todo lo que nosotros queremos alcanzar, todo lo que queremos alcanzar. Entonces, vamos a ver cómo podemos tener y tomar en cuenta todos los componentes para ese desarrollo fundamental de la educación. Erika, me estás pidiendo. Buenos días. Bueno, ay, perdón, estoy un poquito malita de la garganta. He Buenos días, escuchado hija. varios aspectos que han mencionado aquí y obviamente estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y he estado tomando algunos apuntes para llegar a un punto. Inicialmente, como usted lo dijo, el docente y los estudiantes son los pilares o son los más relevantes, por decirlo así, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero hay también que tener en cuenta no dejar a un lado los objetivos, las competencias, los contenidos, como lo han dicho algunos de los compañeros, Todo. las Ujú. estrategias de aprendizaje, enseñanza, los recursos, la infraestructura en la cual se desempeña tanto el docente como los estudiantes, no dejando a un lado el contexto y también la evaluación. Todo esto, ¿a qué nos conlleva? A que el estudiante aprenda a conocer, que el estudiante aprenda a hacer, con H en este caso, teniendo en cuenta sus habilidades, su destreza y algo muy esencial, que el estudiante aprenda a hacer, es decir, teniendo en cuenta esos valores que se le han inculcado no solamente en el colegio, sino también desde casa. Yo siempre he compartido que la enseñanza, el aprendizaje de los valores es desde el hogar, desde la familia.
Y todo Así esto es. nos conlleva a que el estudiante más adelante reflexione sobre lo que es como ciudadano, como persona, como un ser integral importante para la sociedad y para el contexto en que se va a desempeñar. Muchísimas gracias. Ok. Mira, Erika, gracias por ese aporte. Si nos ponemos a hacer el análisis en resumen de todo lo que hemos conversado, tú tuviste así como ese resumen, esa síntesis de que deben estar todos presentes, de que debe estar ahí para una educación en desarrollo o para el desarrollo. Porque los procesos curriculares, esos procesos pedagógicos que nosotros planificamos, tenemos que tomar en cuenta primero esa la investigación, por ahí decía el diagnóstico, todo lo que nosotros vamos, la programación curricular, la implementación de esa planificación, la ejecución y la evaluación. Porque esas etapas que nosotros tenemos, perdón, porque esas etapas que nosotros tenemos, Teodora tiene, ya, gracias. Teodora, tienes el audio abierto, el micrófono abierto, Teodora, por favor. Sin agua y los pantalones que utilizo para... ¿Por qué no cierras el micrófono, Teodora? Por favor, ¿Qué pasa con la gente? No joda. por favor. Ajá, Teodora. Vamos a cerrar. Cuando estemos en estos procesos, abren el micrófono cuando se les pide realmente la participación. Gracias. Víctor, dígame, Víctor. Víctor Montenegro, ¿querías participar? No, profe. Ah, ok. Estás inquieto. Doctora, lo que pasa es que a veces, por lo menos a mí me pasó ahorita, que me saca de la conferencia y cuando Ajá. vuelvo a entrar se queda el micrófono activado, doctora. Creo que es lo Bueno, que ya está por pasando. ahí Bonnie Payares, gracias, Julio, gracias. Sí, eso pasa, pero ya Bonnie Payares le mandó un mensajito a Teodora Sierra, por favor, el micrófono. Ok, gracias, Bonnie. Gracias. Bueno, aquí está uno en todo, viendo mensajes, dando clases, compartiendo No, esto es una maravilla. Ventanas al conocimiento. 10 sí, ventanas al conocimiento. Entonces, ahí tenemos de métodos. Hablamos también de métodos, cuáles son los procesos, hablamos cuáles serían los modelos que existen. Entonces, nosotros hablamos, decimos, pero vámonos a la práctica, vamos a esa parte de poder darle un modelo pedagógico, una construcción práctica, sencilla de esos procesos con el fin de explicar, de percibir y por supuesto, en segunda instancia, pudiéramos predecir, nosotros como docentes, pudiésemos predecir el funcionamiento de un proyecto formativo institucional con todo lo que tenemos claro. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese título de la unidad curricular, problematización de la educación? Es que la educación es un problema. O todo lo llamamos problematización porque le damos solución a todo lo que nosotros conocemos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar ese funcionamiento? Pudiéramos enseñar, bueno, podemos ver entonces que la pedagogía curricular, esa pedagogía que nosotros tenemos a diario, es el arte o ciencia de enseñar, es la didáctica, las técnicas en las que se utilizan para enseñar. Todo va en relación a darle solución a un proceso. Me están diciendo entonces que me está quedando muy poco tiempo para seguir. Entonces yo le dejo un pensamiento de Marc Van Doren y dice, el arte de la enseñanza es el arte de asistir al descubrimiento.
Cuando él decía eso, decía, yo lo interpreto, ¿no? Yo no sé cómo lo pueden interpretar ustedes, ese pensamiento de Marx Van. Ajá, el arte de la enseñanza es el arte de asistir al descubrimiento. Cuando nosotros vamos a diario a la escuela, al colegio, al liceo, ¿sí? Vamos, asistimos a ir a descubrir muchas cosas de los niños, del mismo docente se descubre, ¿sí? Hasta el proceso de gestión educativa. Entonces, ese es el arte de la enseñanza, es el arte de asistir al descubrimiento, es llevar al niño a que descubra, a ese ciudadano, para que globalmente pueda tener mañana o pasado mañana ese comportamiento que nosotros buscamos. Sabio. Entonces, bueno, vamos a evaluar hoy el encuentro, estuvo súper interesante a través de los procesos de enseñanza, aprendizaje y a través de esos componentes que deben ir dentro de ella en la problematización de la educación. ¿Cómo ven ustedes entonces esta unidad curricular y cómo interpretan este mensaje de Mark Van Doren? Doctora, buenos Señora, días. ¿quién? A Margui, Margie. sí, A señora. Julio ahorita le doy la palabra. Cuénteme. Sí, fíjese que usted hablaba hace un momento de algo muy importante y habría que reflexionar justamente en eso, en entender si verdaderamente la educación es un problema, ¿no? Y me llama la Ajá. atención eso que usted dice porque wow, es interesante, bueno, preguntarse hasta qué Sí, punto señor. ese don que tienes de enseñar y cómo lo llevas a la práctica, pues si no estás comprometido con esos procesos, pudiera convertirse en un problema. Entonces, ¿hasta qué punto la conciencia de un docente pues lleva a pensar que en el futuro su vocación de servicio y todo lo que eso conlleva en un proceso educativo, si no está comprometido, no se va a cumplir? Y en Así efecto es. pudiera ser un problema. Entonces, Ajá. interesante pues reflexión porque como docente, ¿hasta qué punto estamos comprometidos? Comprometidos. ¿Qué Como estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? ¿Y a quiénes les estamos aportando realmente transformación y cambio? es, ¿Ok? doctora. Entonces, bueno, interesante su interpretación y por supuesto esa, digamos, ese enunciado que me permite a mí reflexionar y le agradezco de verdad porque el día de hoy me voy preguntándomelo, si voy a permitir un Bueno, problema en mis estudiantes o lo voy a solucionar. ok. Gracias, doctora. Bueno, gracias, Margie. Gracias, Buenos gracias. días, buenos Buenos días. días, Arnold Barreto Rodríguez. Después me habla Julio, que está por allá levantando. Y yo quisiera hablar algo sobre lo que usted colocó aquí en el muro, el arte de la enseñanza es el arte de asistir al descubrimiento. Para mí, destaca la verdadera enseñanza, no consiste en simplemente en transmitir información, sino en guiar y facilitar el proceso en que el estudiante descubra conocimiento por sí mismo, en Sí, lugar de señor. ser un simple instructor que imparte, sería conocimiento de una manera unidireccional. Un buen maestro actúa como un facilitador que crea el ambiente adecuado para que el estudiante Ujú. explore, no sé, reflexione y llegue a sus propias conclusiones, por lo que me da a entender ese mensaje y que como nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta todo eso que está explícito en la educación y que por ende tenemos ese compromiso con esta sociedad, porque nosotros somos los que estamos formando la sociedad. Es más, nosotros Así somos los es. que formamos médicos, formamos abogados, todas las ramas del conocimiento Ujú. somos los que A todas estamos las formando. profesiones.
sí, a todas las profesiones. Por lo tanto, ese compromiso es grande, el de nosotros. ¿Por qué? Porque si Ese es hacemos un un médico que compromiso. no es ético, estamos eh, ¿cómo se le dice? Haciendo mal nuestra obra aquí en la tierra, que nosotros tenemos Eso es, de exactamente, enseñanza. nuestra obra que Dios nos encomendó esa vocación que Dios nos dio fue esa, formar personas Ujú. éticas en las diferentes áreas, no solamente conocimiento, sino también formación en la parte de las virtudes del ser humano. Bueno, excelente. Mira, nosotros hablamos de eso y cuando tú hablas de esa manera de llevar, de que él descubra por sí solo, que ella vaya descubriendo, asistir ese al descubrimiento del ciudadano, de ese niño, niña, joven, adulto, entonces cuando uno piensa en las diferentes formas del pensamiento, ¿sí? Entonces tenemos pensamiento, entonces tenemos también las diferentes formas de enseñanza o de aprendizaje. Entonces hablamos nosotros de ese aprendizaje por proyecto, ¿qué podemos hacer para descubrir? Ese aprendizaje basado en problemas, ¿qué podemos hacer con ello, con ese aprendizaje? ¿Sí? Para descubrir. Ese aprendizaje basado en el pensamiento, que les termino de decir, bueno, ese pensamiento lateral, el horizontal, todo esos pensamientos. Tenemos el aula invertida, que lo podemos hacer el alumno, después el estudiante, el aprendizaje cooperativo, la gamificación. Mira, todo lo que tenemos para tener el arte de enseñar es el arte de asistir al descubrimiento a través de todos esos aprendizajes. Gracias, Arnold. Bueno, Julio. Aquí dice, muy reflexiva Buenos la días. experiencia de hoy, me dice Margie Moreno, agradecida doctora. Ok. Nuevamente. Bueno, las clases, doctora, felicidades sobre todo porque me encantan sus clases, me encanta estar aquí, así sea una hora, aunque la vez pasada usted iba a solicitar 2 horas porque la verdad quedamos cortos No se en pudo, estas clases son nutritivas y nos pone, bueno, de parte mía me pone mucho a reflexionar porque la educación y nuestra labor es como ir al gimnasio, por poner un ejemplo. Cuando uno pierde el hábito, como que uno queda como un poco desorientado de la situación y esto me ha servido a mí como para reflexionar nuevamente y para ponernos a estudiar. O sea, creo Ahí que es. nosotros como docentes, como directivos, no podemos descuidarnos en esta situación. Me estoy dando cuenta con esta clase, yo después que hice la maestría, la verdad que me había apartado un poco porque fue bastante pesada y fue bastante dura. Y bueno, me costó trabajo meterme nuevamente aquí, pues, y creo que, bueno, no me arrepiento porque la verdad sobre todo las clases, aquí esta clase, la problematización de la educación, para mí me encantan y me pone Bueno, a gracias, reflexionar. Julio. El tema de hoy, por lo menos, me pone a reflexionar mucho porque nosotros tenemos unos desafíos y estas Ujú. palabras de Mark Van Doren me ponen a reflexionar porque nosotros tenemos unos desafíos y es que el niño de hoy en día tiene acceso a muchos aprendizajes, sobre todo en las plataformas digitales. Tenemos el desafío del autoaprendizaje, del aprendizaje autónomo. Entonces, me pongo a pensar cómo Exacto. nosotros aprovechamos eso por medio de un problema, que para nosotros sería un problema. ¿Cómo llevamos eso al trabajo que venimos haciendo en el aula? Sin la implementación de las TIC, sí, con la implementación de dispositivos móviles en el aula, etcétera, porque ya el niño prácticamente con lo que dice ahí, y es una realidad que el niño aprende lo que él quiere aprender. Muchas veces el Y docente pues no le presta atención a eso y quiere enseñar, digamos, lo que está en el plan de área, pero no lo guía de pronto por un claro. camino correcto que son los intereses que tiene el niño.
Excelente, Julio. Mira, todo lo que tú dices va muy ligado a eso de Mark Van Doren. Y por supuesto, dentro de esos procesos pedagógicos y se identifican algunas situaciones encaminando, por supuesto, o encaminado al desarrollo de la personalidad del educando. Todo lo que hagamos, esa es la finalidad, esa es la función. Por aquí me dice Boni Payares, excelentes temas para pensar en nuestra labor docente, que se llevan a la práctica. Doctora, gracias. Entonces, Lemi, cerramos contigo para poder evaluar entonces el proceso. Y mira, Julio, yo solicité me dieran más tiempo, pero hay muchos encuentros remotos con docentes en diferentes unidades curriculares. Entonces, nos limitan, nos limitan. Y entonces yo dije, bueno, si ya no se puede, ok, no podemos hacerlo, Ok, ¿no? sí, señora, claro. Pero sí, sí, gracias Julia por todos esos aportes. Usted como rector, ¿en qué parte estás ubicado, Colombia? La tierra de Gabriel García Márquez, Aracataca, Magdalena. Aracataca, Magdalena. Ah, ok. Por ahí en estos días pasé. Sí, Ujú. doctora, me dijeron que estuvo en Plato, yo soy de Plato. Me dijeron que estuvo Ay, por eso, allá. ¿quién le contó? Y Li Cuadrado. Ah, Ella fue, no, ella fue maravilloso. la que me metió en este cuento del doctorado. No, y ella se graduó el 29 de junio. Sí, La señora. profesora Lenny Rosentil, la profesora Nelsia, ella También, fue a graduarse. todo eso Ah, bueno, estudiaron conmigo la maestría. me la saluda, Y me aquí saluda a toda esa también, gente por ahí. doctora, en Aracataca también están pendientes de este doctorado. Yo le he hecho publicidad también porque ajá, me ha Bueno, gustado. divúlgalo, es muy bueno, de Sí, verdad que señora, sí. por acá la Es esperamos un día de esto. un día de esto, vamos por ahí. Estuve cerca de Plato. Hoy usted estuve en Plato, pues compartí con todos esos egresados. Hablé un ratico con ellos y ahí estamos. Bueno, gracias, Sí. Julio. Bueno, Bueno, sí, señor. Lemi, Bueno, doctora, gracias por darme aquí la palabra para cerrar un poco. Bueno, pues mire, yo que pues puedo decir de este aprendizaje y de este momento en el que nos ha permitido usted como compartir todo su conocimiento y todo, me quedan dos palabras claves. Primero, la problematización y ojalá Dios que en encuentros pedagógicos se presente eso, se presenten problemas. Es una palabra que aparentemente como que refleja problema. Uno dice, no, lo que uno quiere evitar en la vida son problemas, ¿no? Y huye a los problemas. Pero ya cuando uno realmente le da el sentido y la profundidad que esto quiere decir es, ojalá Dios en mi aula de clase hayan problemas, porque cuando hay un problema quiere decir que automáticamente tiene que darse una solución, tiene que haber una salida. exacto, se Y busca una solución. eso me lleva a un aspecto muy fundamental, a desarrollar maestros creativos y a tener estudiantes creativos. O sea, no conformistas, no que no fui capaz, no pesimistas, sino que por el contrario, se presenta el problema, entonces vamos a generar cómo podemos solucionar. Y en ese cómo podemos solucionar, que es el hacer, surgen cantidad de cosas y propuestas que uno después queda maravillado, que simplemente uno se encargara de transmitir un conocimiento, como decir, anteriormente que era tan bancaria la educación, ¿no? Entonces la flor roja Claro. con los pétalos verdes y listo, no. Deje que el muchacho cree, deje que el muchacho hay un problema y resulta que no, bueno, se presenta tanta cosa para que el mismo muchacho sea capaz de crear. Y así lo estamos formando para la vida, porque es que la vida está llena de eso, de desafíos y de retos. Entonces aquel muchacho que ante cualquier eventualidad en la vida se presenta una situación y es capaz de pensar cómo soluciono, cómo Así es, avanzo, cómo así es. resoluciono. Y lo otro, Así, la palabra clave es el descubrimiento, ¿no? Yo creo que es ahí, es el meollo de todo esto, es cómo fomentar y cómo instalar en el anhelo, en el deseo de nuestros educandos ese querer descubrir, no que todo me lo den, porque hoy en día pues todo está muy fácil, a un clic. Entonces los muchachos van como con esta perspectiva. No, es cómo usted logra descubrirlo, porque cuando a uno le cuesta las cosas, cuando a uno le toca meter esfuerzo, uno valora. Entonces así así pasa es. con el aprendizaje. Uno aprende más a querer lo que aprende cuando le ha costado. Entonces, ¿cómo llevar a los muchachos a ese descubrimiento y a que ellos mismos sean los que sean capaces de construir Ok, sus conocimientos? Gracias, muy doctora. Muy bien, amable por Levi. su encuentro.
Gracias, gracias a ustedes, gracias a todos ese compartir intelectual, a todas esas experiencias que ustedes viven, uno, otros a lo mejor están calladitos, no dicen, pero estoy completamente segura que están reflexionando de manera así intrínseca. Aquí me dice Anita, excelente, un espacio significativo y reflexivo, el cual nos recuerda cuál es el deber ser del docente y el rol que se debe asumir y se requiere para orientar y guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, gracias a todos por la asistencia. De verdad ha sido un encuentro extraordinario. Les felicito a todos los que de una u otra forma participan, pues, dicen con fuerza eso que desean y quieren de esta educación tanto colombiana, venezolana y mundial, porque eso es lo que queremos, porque para producir un proceso debe ser planificado, sistemático, debe valorar todos los aportes que podamos estar ahí interesados y la sostenibilidad y el impacto que pueda tener la educación a largo plazo. Bueno, esa es mi conclusión. Que Dios me lo bendiga. Julio, ¿vuelve o no? No. Lenin tampoco. Ok. Entonces vamos a cerrar y evalúen el proceso de hoy y yo ya los evalué. Excelente. Gracias, doctora. Buen día. Buenos días, Bonnie. ¿Cómo estás? El fin de Bien, semana. gracias, doctora. Feliz fin de semana también. Gracias. Doctora, una pregunta, doctora. De que se ¿Quién vaya. será el que me pregunta? Doctora, en la plataforma hay una tarea. Tarea. Claro que sí, vaya. Y no tiene Sí, iba a cierre, ¿no? preguntar. No tiene fecha. No tiene cierre, fecha de cierre. Por lo tanto, deben hacerla porque esta próxima semana, a medida yo coloco la otra, ya cuando coloque la otra tarea, tiene que estar lista la primera. Ok, doctora. Ok. Listo, doctora, gracias. ¿Me entendieron? Así que si tienen el fin de semana ocupado en otras cosas que puedan ser recreación y diversión, háganla. Pero cuando lleguen de ello, entonces cumplan con la tarea. Cumplan con la tarea. Está bien. Delis Acosta, Viloria, por aquí está. Bueno, entonces, ¿cómo les ha parecido el encuentro de hoy? Me hace menciones, me lo hace Delis. Delis nos está contando qué. Farley Martínez, cuéntenos. Muy importante, de verdad que muy interesante la temática de hoy. Bueno, gracias, Farley. ¿Y Delis qué me quiere decir? ¿Qué nos quiere contar? Por ahí mándenle un mensaje a Delis que no quiere hablar, pues entonces, ¿qué? Por aquí me dice Maye. Maye, excelente. Ajá. Eunice Pertus, excelente encuentro, rico en conocimiento. Maravilloso. Gracias, doctora. Bueno, que tengan una bendecida. Ajá, ¿quién es Lenovo? Luz Marina de Luz. Ocaña. Ah, hola, Luz Marina, ¿cómo estás? Dime. Bien, doctora, un placer haber recibido esta clase de parte suya, muy agradecida. Ok, Luz Marina. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir. Amén. De verdad. Doctora, feliz día. Hasta luego. Gracias. Nos tiene Delis ahí. Bueno, de todas maneras, gracias a todos ustedes, que tengan un bendecido fin de semana. Hasta luego y que Dios me los bendiga.